MDR es una terapia centrada en experiencias traumáticas, experiencias adversas o en memorias que tienen una carga emocional negativa que se han repetido con mucha frecuencia y han ido generando un efecto acumulativo. Entonces, lo que busca la terapia MDR es poder bajar la carga emocional de esos recuerdos, de esas memorias, lo que se llama desensibilizarlas, y también que pueda cambiar la perspectiva, la mirada, que eso tiene que ver más con la otra faceta de MDR, que es lo que llamamos reprocesamiento, ¿no? Las siglas de MDR son las siglas en inglés precisamente de desensibilización y reprocesamiento a través del movimiento ocular. Se sabe que los movimientos oculares rápidos que hacemos en la fase del sueño REM están relacionados con la capacidad que tiene el cerebro para digerir, para integrar las experiencias que va viviendo. Entonces, MDR intenta producir esos movimientos oculares a través de la estimulación bilateral alterna, precisamente para facilitar la digestión de esas experiencias que en su momento no fueron digeridas adecuadamente. Entonces, la estimulación bilateral es uno de los elementos, es un elemento importante, pero no es el único. Podemos hacer estimulación bilateral diciéndole al cliente o al usuario o al paciente que siga nuestros dedos, ¿verdad? Sin mover la cabeza. También la podemos hacer haciendo lo que se llama tapping alterno sobre las piernas, sobre las manos, ¿no? Algo muy conocido, el abrazo de la mariposa, que es la autoaplicación, pues cuando a alguien no le resulta cómodo de que sea otra persona quien se lo está realizando, o si estamos haciendo una intervención online, pues entonces utilizamos la autoaplicación de la estimulación bilateral. Sí, es decir, inicialmente MDR surge como una terapia para el estrés postraumático. En el 2012 queda reconocida por la OMS precisamente como una terapia con evidencia para la intervención ante los síntomas de estrés producido por una experiencia traumática muy adversa, como puede ser una catástrofe, una violación. Se empezó trabajando con veteranos de diferentes guerras que habían experimentado estrés postraumático. En la medida que se va teniendo experiencia clínica y también evidencia científica, lo que se ve es que MDR no solamente funciona en este tipo de cuadros de estrés, sino que también lo podemos llevar a otro tipo de sintomatología, de conductas igual no saludables que se están teniendo como una respuesta a las experiencias que has podido tener anteriores, ¿no? Entonces, a veces, según en el momento que se produce un suceso, nos puede impactar mucho. Por ejemplo, las experiencias adversas vividas en la infancia pueden ser traumáticas. Una pérdida de un ser querido. En la pandemia muchos niños igual perdieron a más de un ser querido, ¿verdad? Y era en un entorno muy complejo. Y ese tipo de situaciones se pueden trabajar también con MDR. Rupturas de pareja, de relación, experiencias que igual no son muy impactantes si solamente ocurre una vez, pero que si se dan en un entorno relacional como puede ser la escuela o la familia y se repiten y se repiten y se repiten, se normalizan. Uno no las considera que esté teniendo una experiencia traumática, sin embargo, ha ido dejando una huella, ¿no? Es como la gotita que cae, que cae, que cae siempre en el mismo sitio y ha hecho que hayamos ido desarrollando una percepción de nosotros negativa, que nos cueste confiar en los demás. Y ante ese tipo de respuestas generadas por situaciones que se han repetido, también podemos trabajar con MDR, porque MDR lo que intenta hacer es relacionar
el síntoma o la dificultad que estamos viviendo en el presente con la historia que hemos tenido cuando empezamos a sentir o a funcionar o a responder de esa forma, que igual luego se ha ido cronificando y repitiendo, ¿no? Entonces, en MDR trabajamos sobre memorias y sobre recuerdos concretos para intentar que los síntomas o las dificultades del problema desaparezcan. De hecho, muchas de las veces cuando se trabaja sobre MDR, se trabajan sobre memorias que están relacionadas con el apego, con la mirada que tenían, con la forma que tenían de relacionarse, de vernos, de atendernos en la infancia, con memorias que están igual asociadas cuando hubo omisión, cuando hubo cosas que tenían que haber sucedido y no sucedieron, ¿no? Porque el sistema familiar o estaba muy estresado o no tenía la sensibilidad suficiente para cubrir la demanda que tenía ese niño en ese momento o esa niña. El bullying, cuando es continuo, es tan adverso o más que una experiencia de maltrato dentro de la familia. Una de las cosas que se sabe del bullying es que el daño social, el daño que te produce la crítica, activa las mismas áreas que el daño físico. Y cuando un niño o una niña se desarrollan o las primeras experiencias que empiezan a tener con sus pares, con los iguales, es donde se ríen de ella, se meten, no lo aprecian adecuadamente, eso hace un daño enorme, enorme. Tiene un impacto en el desarrollo y en la personalidad que se está desarrollando muy grande. MDR se empieza a desarrollar en los 80. Es una terapia que desarrolla Francine Shapiro, que en un momento dado estaba viviendo una experiencia complicada, le habían diagnosticado una enfermedad y ella estaba paseando por la playa, se encontró 2 veleros y los estuvo mirando de alguna forma alternativamente, ¿no? Entonces se da cuenta que algo ha hecho diferente a en otras ocasiones porque se encuentra mejor. Y como era una mujer curiosa, pues intenta averiguar qué es lo que ha pasado. Y se da cuenta que igual ha estado realizando movimientos oculares alternos y empieza a prestarles atención, qué es lo que ocurre con los movimientos oculares. Antes de desarrollar la terapia hizo un trabajo inmenso. Como decía, empezó a trabajar con veteranos de guerras y le llevó varios años el desarrollar el protocolo como lo conocemos actualmente, ¿no? Y desde el inicio que aparece MDR ha habido un interés muy grande en realizar investigación, en poder poner en evidencia la terapia, ¿no? Y así como en el 2012 es reconocida como una terapia para el estrés postraumático, posteriormente aparece en muchas guías médicas sanitarias con reconocimientos en diferentes trastornos. Se ha hecho investigación en depresión, en tratamiento en personas con trastornos bipolar. Se está viendo también en trastornos igual más psiquiátricos como la psicosis, como el trabajar sobre las experiencias adversas hacen y propician un equilibrio y una mayor estabilización en este tipo de pacientes. MDR se ha ido adaptando a la población infanto-juvenil, ¿no? Inicialmente surge como una terapia para adultos, pero posteriormente se han ido haciendo las adaptaciones adecuadas a las diferentes etapas del desarrollo, ¿no? Y incluso se puede hacer MDR cuando un niño no ha desarrollado el lenguaje. Se va a hacer a través del relato, se va a adaptar el relato, se va a aplicar estimulación bilateral. Y eso sí, cuando un niño, una niña, un bebé viven una experiencia muy adversa tempranamente, lo más importante es que precisamente puedan beneficiarse de MDR o de procesar esa experiencia traumática a sus padres. Porque los padres son los que tienen la capacidad de regular, de modular los estados emocionales adversos de sus hijos, ¿no? Entonces, en la medida que ellos han podido y pueden manejar mejor esa experiencia que esté viviendo ese niño,
esa experiencia abrumadora, van a tener una mayor capacidad para estar ahí disponibles y para poderlo contener. Y luego igual cuando crezca, es cuando igual pues a partir de los 2 años podemos hacer un trabajo con él. No significa que antes no se pueda hacer, pero desde luego antes de los 18 meses es mucho mejor trabajarlo primero con los padres. Pues sobre todo decir que MDR se convierte en una terapia, además de que nos ayuda a manejar mejor las experiencias adversas y que no nos estén influyendo en nuestras actitudes y respuestas en el presente, nos proporciona un gran conocimiento de nosotros mismos.